La mujer es lo que no es un varón. Simplemente, es decir, no existe como algo en sí y es un ser para otro. Y todas las culturas humanas han tenido esta idea y no se han sentido particularmente culpables por ello. De tal manera que de heterodesignación a totalidad hay un gran salto, y ese gran salto se ha dado en los últimos 300 años. Además, ahora lo que existe es un nivel de autoconciencia cada día mayor. Utilizo la palabra autoconciencia, venerable de la filosofía hegeliana, porque me parece que es exactamente el proceso que está ocurriendo. Es decir, toda una totalidad piensa sobre sí de una manera novedosa y desde ese momento el mundo que empieza a producir, incluso la noosfera, como podemos ver actualmente en la red, es un mundo divergente porque esa autoconciencia no estaba contemplada. Yo quiero hablar de los 100 años que llevamos, porque alguien, no sé, un día, a mí no me dejan notitas de esas, tú debes de tener una fama, ¿eh? Yo jamás de la vida me han dejado notitas. Nunca, jamás. A mí nada. Tengo que quejarme, lógicamente. Bueno, volviendo al caso que nos ocupa, a mí no, a mí la cosa está... A mí una vez alguien me dijo, las mujeres lleváis 100 años de igualdad. Y yo me quedé pensándolo, a ver si aquello quería decir algo. En filosofía eso es una cosa que hay que hacer mucho, ¿no? Ver si lo que te dicen quiere decir algo, porque el lenguaje de por sí parece significar el mundo, pero la filosofía nos enseña a deshacernos del artilugio y a ver exactamente cómo funciona. Y por lo tanto, a deshacer la impresión de que el lenguaje señala un mundo de una forma isomórfica, de tal manera que entre el mundo y el lenguaje prácticamente no hay un hiato. Y es buena. La desconfianza es una de las maneras de la filosofía, la totalización es otra. Pero no se puede ser filósofa ni filósofo sin no tener un cierto talento para la duda. El talento para la duda está en el origen mismo de la filosofía moderna, es el talento de Descartes. ¿Todo lo que me ha sido dicho y enseñado es cierto o no? Y quien no tiene talento para la duda no puede avanzar en un saber como la filosofía. Jamás. Ahora, quien tiene un talento para la duda extraordinario, tampoco, porque se queda ahí todo el rato y no se le ocurre nada. Como en todo, el medio es lo mejor. El caso es que yo oí aquello de que llevábamos 100 años de igualdad. Y me pareció una gran cosa. Pero inmediatamente le apliqué la filosofía y lo puse en duda. Y pensé, vamos a hablar de España. Tengo que hablar de España porque vivo allí, comprendan. Es una cosa que me toca hacer. ¿Qué pasaba hace 100 años allí? Sin ir más lejos. Y les paso una descripción así que es, por ejemplo, hace 100 años, este año, y este marzo, empezó la cosa, en que las españolas entraron en la universidad por primera vez, sin tener que hacer lo que hacían desde hacía 30 años antes, que era un papeleo obligatorio, que era el siguiente. Cada mujer absolutamente excepcional y viniendo de una familia que naturalmente la apoyaba en semejante pretensión. Y desde 1880, muy poquitas, que quería matricularse en la universidad tenía que presentar una instancia al rector, donde solicitaba, pese a su sexo, ser admitida a los estudios superiores. Seguidamente, el rector le indicaba a la presunta que tenía que hacer una instancia a cada profesor que fuera a darle clase y que el profesor tenía que hacer un informe en el cual decía que la presencia de aquella señorita en su aula no iba a alterar el ritmo normal de la docencia. Esto es, que si cualquiera de los catedráticos decidía que la presencia de la señorita en su aula, por el contrario, iba a distraer, por ejemplo, a sus compañeros masculinos, pues no había caso de que la señorita se matriculara. Pero aquí, afortunadamente, se actuaba con muchísima doblez, porque esta instancia estaba hecha muy masculinamente, para que ningún catedrático dijera que como a él iba a alterar nadie el aula. Eso no podía ocurrir. Todos decían que la presencia de la señorita no alteraba el asunto. Pero la señorita tenía que hacer esta tontería, que era su buena cosa. Y luego tenía que estar en una sala especial, de donde el bedel la sacaba, la sentaba en un lugar especial en el aula y cuando acababa la clase se la llevaba a la sala especial porque no podía tener contacto con sus compañeros, dado que, por lo visto, la capacidad de atención de ellos, por supuesto su propia honestidad de ella, correrían un gravísimo riesgo. Esto
hace 100 años dejó de existir. Por primera vez las españolas pudieron ir. Y con lo que le pedían a todo el mundo, o sea, no sé cuántos certificados, dineros, pólizas, etcétera, las matricularon. Por primera vez. Se pudieron matricular en lo que bien quisieron, cada una. Pues bien, en cuanto fueron al aula y al salir, se encontraron a un selecto grupo de compañeros que las apedrearon. Sí. Las apedrearon porque les pareció a ellos bien. Tenían unas piedras y les lanzaron unas pedradas. El caso es que un hombre del pueblo que pasaba por allí las defendió de los apedreantes, y una mujer que tenía un talento publicista extraordinario, Rosario de Acuña. Rosario de Acuña es una de estas mujeres de la estirpe de Sor Juana Inés de la Cruz, Juliana. A mí me pasa una cosa, debo deciros. Yo cuando escucho el nombre de Sor Juana tengo la tentación siempre de levantarme. Es que es para ello, ¿eh? Es para ello. Pues bien. Oye, más difícil todavía. Por Sor Juana. Miren, a veces deseo que hubiera cielo para que tuviera el lugar que merece. Pero volviendo al caso que nos ocupa. Veamos. Rosario de Acuña era una publicista. Fíjense, es una mujer que nace vizcondesa, hija única de unos condes así, de un buen pasar, y se mete a anarquista, que ya son ganas, y se dedica toda su vida a escribir los panfletos más terribles contra el capital y la aristocracia. Vamos, es una desclasada típica de una feroz inteligencia, pero una inteligencia que, como justamente no ha sido domada por el saber formal en una universidad, se desarrolla de un modo errático y su única columna vertebral es esa ideología suya. Pues cuando ella se entera, Rosario de Acuña, de que las señoritas estudiantes han sido apedreadas, escribe un artículo enorme, maravilloso, una parte de la cual pueden ustedes encontrar en la red. Es maravillosa la red, ¿verdad? Yo es que la adoro, es que son dos vidas, de antes y después de la red. Es fantástica. Pues bien, le titula Ruge la caverna y pone a los tipos que han dedicado esas piedras a sus compañeras en el lugar que merecen. Habla de la virilidad, de ese tipo de virilidad, en unos términos de una gran crudeza y ferocidad. ¿Qué pasó? Se organizó una manifestación enorme, pero no crean que contra el apedreamiento, no, contra Rosario de Acuña. Y fue condenada al destierro, tuvo que pasarse 6 años fuera de España porque no podía entrar por haber escrito aquel artículo. Eso nos dice algo sobre cómo funciona el talento femenino y a qué rayos se enfrentaron nuestras antepasadas, porque nunca debemos olvidar todo lo que nos ganaron. Nos ganaron tantas cosas que tenemos con ellas una deuda de justicia inmensa. Y hay que pensar en ellas siempre como lo que fueron, mujeres valerosísimas, que arriesgaron realmente lo que tenían, lo poco que tenían. Y nosotras pertenecemos, si podemos, a esa maravillosa saga de humanistas buscadoras de libertades para todos. 100 años, ¿qué ha pasado en 100 años? Pasó esto. Les doy esto es porque me parece buena entrada. Y ahora empiezo la cosa circense de intentar pasar las páginas de esta manera. 100 años nos pone un poco antes de la Primera Guerra Mundial, que entonces no era la primera, porque no sabían que iba a haber otra. Se llamó la Gran Guerra, simplemente. Y es que nunca habían conocido algo con tal capacidad de destrucción, por eso le llamaron la Gran Guerra. Recuerden, poco antes de la Gran Guerra, el sufragismo, la segunda gran ola del feminismo, recorría realmente todo nuestro mundo, lo que llamamos el mundo occidente. En todos los países había un movimiento a favor del sufragio, había unas mujeres a favor del sufragio. Recuerden realmente las brillantísimas paradas, por ejemplo las londinenses, donde las militantes sufragistas, absolutamente vestidas de blanco, y muchas de ellas llevando los gorros y las togas que acreditaban que eran doctoras, presentaban la patencia absoluta de la injusticia masculina respecto de los derechos políticos de las mujeres. ¿Cómo era posible ser doctora y no poder votar?
cuando podía votar cualquier varón, incluidos los locos, insanos, alcohólicos, los que tenían inteligencia disminuida, y ninguna mujer, fuera cual fuera su estatuto. Las procesiones sufragistas son maravillosas, cuyas fotos están en Google, como todo, y en particular en mi página de Facebook tengo muchas, pueden ustedes buscarlas allí. ¿Cuándo consiguieron las españolas el voto? Bastante después de la Segunda Guerra Mundial. Lo consiguió una diputada, Clara Campoamor. Sin Clara Campoamor no se hubiera logrado en la Segunda República, en las constituyentes del 31. Una persona, de nuevo, con un talento absolutamente extraordinario. Una persona que había nacido en el inframundo social, prácticamente. Calculen una persona que se queda huérfana muy pronto, que su abuela es portera de un edificio, que su madre es costurera, que ella a los 12 años la meten a trabajar en un negocio de mercería y la meten a trabajar en modistería, quitando los silbanes que caen al suelo, y que logra ella sola más tarde hacerse el bachillerato entero y hacer la carrera de Derecho en 2 años, el bachillerato en 2 y la carrera de Derecho en otros 2, y pasar a ser una de las primeras abogadas colegiadas de España, y seguidamente la diputada que logra el derecho al voto en Cortes. Hace 100 años, Clara Campoamor había empezado había hecho unas oposiciones administrativas de telégrafos o algo así, y malvivía en una pensión, probablemente en Zaragoza, y por la noche estudiaba lo que podía para hacer sus exámenes libres. ¿Cómo estaban las españolas hace 100 años? Me imagino que por aquí nos estaría mucho mejor. Estaban en poder de padres, maridos, hijos y tutores. No podían administrar sus propios bienes, no podían trabajar sin permiso, no podían cobrar su propio salario sin una autorización, no tenían patria potestad. Con patria potestad quiero decir que en España y hasta el año 70, por raro que les parezca, un padre puede dar a los hijos en adopción sin el consentimiento de la madre, no está mal. No tenían voz pública, no tenían casi empleos. El asunto de la libertad, se decía entonces, y también se dice ahora, de las mujeres, es de estos asuntos de ir poco a poco. Siempre se nos dice, es que esto es de ir poco a poco. Y yo recuerdo una de las maravillosas pancartas sufragistas que dice, en inglés pero muy mono, por el camino del poco a poco se llega al valle de nunca jamás. En ese panorama que pinto, los crímenes de honor eran una cosa corriente. A lo mejor por eso de que odiamos lo que decimos que amamos y tal. Pero aparte de eso, era muy riesgoso esto de ser mujer y lo sigue siendo. También era generalizado el estupro, también general que el salario fuera la mitad del masculino, que el analfabetismo femenino fuera muy fuerte porque las mujeres fueran apartadas muy pronto de la escuela. Estaba generalizada sobre ellas la violencia y también el hambre. Digo todo lo anterior y no crean que exagero un ápice, es simplemente así. Solo hay que ver las fotos y pensar en la población masiva, no en la población de una pequeña élite, en lo que les pasaba a casi todas, ¿no? Porque las clases medias en España estaban en trámite de formación todavía, aunque con mucho ánimo. Y de las clases altas, entonces y ahora, no cabe esperar demasiada innovación moral. Bueno, había una excepción gloriosa, aparte de Acuña, que era una desclasada tipo, doña Emilia Pardo Bazán, ciertamente, una gloriosa excepción en las clases altas. Baste con estas pequeñas pinceladas para marcar la fecha del inicio del siglo, si es que tenemos 100 años de algo. Y ahora vamos a correr rápidamente a la fecha final. Han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, en España, y me parece que aquí también, las cifras son muy parecidas por lo que hemos estado viendo estos días, ¿no? Vamos a ver, las mujeres son mayoría en las aulas universitarias. En nuestro caso, este curso me parece que son el 64. Votan, eligen y son elegidas para parlamentos, que en el caso español intenta ser parlamento